Bien, de la lección del día lunes podemos aprender realmente una grande y profunda y poderosa lección. ¿Por qué? Porque en este día nos presenta una ilustración, una metáfora, una similitud y una comparación que hace el apóstol Pablo para poder penetrar, accesar la mente de su audiencia. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Para poder penetrar la mente y accesar las ideas de la audiencia, usted tiene que hablarle a su público con cosas que ellos ya conocen. Como por ejemplo, en tiempos de Jesucristo, Cristo dijo, seguidme y os haré pescadores de hombres. O sea, ellos eran pescadores, pero Jesús les dijo, síganme y los haré, ¿qué cosa? Pescadores de hombres. Esa fue una metáfora, una comparación. También Cristo dijo, mirad los lirios del campo. Esa es una ilustración, una comparación. Dice, ellos no siembran, no ciegan, y mirad las aves del campo. Mirad la siega, ya está lista. Entonces Cristo llamó la atención de su público, de su audiencia, y accesó su mente por medio de figuras, por medio de imágenes, por medio de metáforas que la audiencia ya conocía. Y el apóstol Pablo es exactamente lo mismo que está haciendo con su audiencia, lo que nos presenta en este día la lección. En este día se menciona lo que son soldados y atletas. Estas son dos figuras conocidas por el mundo antiguo. En otras palabras, tanto los romanos sabían mucho de ejército, como de soldados, como de guerreros, como también los griegos o los gentiles conocían de los atletas. Ellos eran dados mucho al deporte. De tal manera que estas dos figuras, estas dos imágenes, estas dos metáforas, penetró la mente de la cultura y de la audiencia de la iglesia primitiva en aquel entonces. Voy a leer ligeramente lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 9 del versículo 24 al 27. Dice así. A ver, aquí estamos. ¿No sabéis que los que corren en los estadios todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La figura que está utilizando aquí el apóstol Pablo es del atleta. El atleta se abstiene, el atleta se entrena, el atleta se alimenta bien, hace todo lo posible para prepararse para esa gran carrera de su vida que le lleva a ganar el premio. Y solo uno lleva el premio, dice el apóstol Pablo, pero nosotros estamos buscando una mejor corona, un premio que no es de este mundo. Aquí el apóstol Pablo está llamando la atención de su público griego. Dice aquí, la afición por el atletismo captaba al mundo en tiempos de Pablo, como ocurre hoy. De tal manera que los griegos se enfocaban en el atletismo, los romanos en los soldados. Por eso podemos ver aquí en este día, la lección nos refiere a lo que nos encontramos en Primera de Timoteo, en capítulo 6, versículo 12, dice así, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí está hablando el apóstol Pablo acerca del soldado. El buen soldado se prepara también, se entrena, se capacita, se habilita para enfrentar grandes batallas. Y los romanos hacían algo bien interesante. Ellos hacían una competencia de carruajes de guerra o de batalla. Montaban a los soldados con todo su equipo militar, los equipaban y corrían. Y el primero que llegaba también era el que recibía el premio. Dice aquí, los romanos heredaron y promovieron algo más la competición atlética. Las carreras pedestres eran los eventos más populares e incluían una carrera de hombres vestidos con su armadura militar completa. De tal manera que la ilustración del apóstol, soldados y atletas, era para penetrar, para llegar a su público y llegar a su mente y accesarlo de tal manera que ellos pudieran entender sus enseñanzas. El soldado era un guerrero, pero habían soldados que eran contratados. Mejor dicho, eran como, eran de profesión guerreros. Dice aquí, los emperadores romanos reemplazaban a los soldados temporarios con guerreros permanentes. Y estos guerreros permanentes eran fieles, leales al rey, quien dirigía las batallas. Los romanos, dice, los soldados del tiempo de Pablo eran reclutados de diversos grupos étnicos y nacionalidades, fueran ciudadanos romanos o no. O sea, en la batalla de cristianos
hay de todo tipo de gente, de todo tipo de nación, tribu, lengua y pueblo. Y estos tenían que ser leales hasta el final, hasta la muerte, y ellos recibirían un premio. Los soldados prometían su lealtad total al emperador romano gobernante, quien en tiempos de conflicto lo dirigían personalmente en las batallas. Para finalizar, el versículo que pudiera encajar aquí es el versículo de Efesios en el capítulo 6, donde dice aquí el apóstol Pablo: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí está un militar cubierto con todo su armamento, con todo su equipo. Dice aquí, tiene que estar con todo el equipo militar, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, dice el apóstol, tienes que vestirte el yelmo de la salvación, la coraza, el calzado, los pies, con el apresto del evangelio, con el escudo de la fe. Tienes que pelear la batalla como buen guerrero de la fe. Y esto es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Él nos está invitando a equiparnos con toda la armadura de Dios y a correr la carrera y vencer hasta recibir la corona de la vida, la cual dará nuestro Señor, juez justo, no solo a mí, dice el apóstol, sino a todos aquellos que amen su venida. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día martes con el tema que es Pablo y la ley.